El aroma a paella humeante y tapas recién preparadas flotaba en el aire cálido de mi casa en Sevilla, mezclándose con el bullicio de voces animadas y risas forzadas que provenían del jardín trasero. Era mi cumpleaños número 70, un hito que había imaginado celebrar de manera tranquila y reflexiva, quizás con una siesta bajo el olivo centenario del patio, un café solo en la plaza cercana con viejos amigos del taller de carpintería, o simplemente recordando los años pasados con mi esposa María en silencio contemplativo. Pero mi nuera Laura, la esposa de mi hijo Pablo, había tomado el control absoluto de la celebración, convirtiéndola en un evento grandioso y ostentoso que poco tenía que ver conmigo o con mis deseos simples. Suegro, cocina para todos. Serán 20 invitados. Es tu fiesta. Después de todo, me había dicho esa mañana con una sonrisa falsa y condescendiente que no llegaba a sus ojos, mientras organizaba mesas plegables en el jardín, como si la casa fuera su dominio personal y exclusivo. Laura, con su aire de superioridad perpetua y su trabajo en una boutique de moda en el centro histórico de Sevilla, siempre había sido así. Mandona, crítica, tratándome como a un sirviente en mi propio hogar, en lugar de como el suegro que la acogió con brazos abiertos cuando se casó con Pablo. La cocina estaba convertida en un caos organizado bajo mi mando forzado. Ollas burbujeando en la estufa de gas que instalé yo mismo hace décadas con manos expertas, ingredientes esparcidos por la encimera de granito pulido que tallé y colocé con precisión carpintera, cebollas picadas en dados perfectos, tomates rojos maduros del mercado de Triana que compré al amanecer, mariscos frescos y relucientes que traje de la lonja del río Guadalquivir, donde el aroma a sal y pescado me recordaba las mañanas de trabajo con María. Mis manos, callosas por años de tallar madera en talleres polvorientos de Sevilla, temblaban ligeramente al cortar pimientos rojos y verdes, no por la edad que hoy cumplía con un suspiro interno, sino por la humillación creciente que sentía en el pecho como un peso opresivo que amenazaba con aplastarme. Recordé mi vida, una trayectoria de esfuerzo constante y sacrificios silenciosos. Viudo desde hace 10 años, tras perder a María, en un accidente de tráfico, en la A4, cerca de Sevilla. Un conductor imprudente en una noche lluviosa de tormenta que nos robó el futuro en un instante trágico. Desde entonces, crié a Pablo solo, trabajando horas extras en el taller para pagar sus estudios en la universidad local, vendiendo muebles hechos a mano, mesas de olivo talladas con motivos flamencos, sillas robustas para patios andaluces, para costear su boda con Laura en una hacienda lujosa de las afueras, donde el aroma a jazmín y el sonido de guitarras llenaron el aire aquella noche. Esta casa en el barrio de Triana, con su patio lleno de azulejos tradicionales pintados a mano en azul y blanco, y vistas al Guadalquivir, donde los barcos turísticos pasaban con música flamenca de fondo, como un eco de la vida sevillana, era mi legado personal, comprada con sudor y ahorros acumulados, tras la crisis económica de 2008 que casi arruina mis talleres y dejó a tantos carpinteros como yo en la calle, luchando por sobrevivir. Aquella crisis fue un golpe duro. Bancos embargando herramientas y materiales, clientes cancelando pedidos por falta de dinero, yo trabajando como jornalero, en construcciones ilegales, para pagar la hipoteca y mantener el techo sobre nuestras cabezas. María y yo superamos eso juntos. Ella cosiendo ropa para vecinas en el patio bajo el olivo, yo tallando guitarras flamencas, por encargo para músicos locales que aún necesitaban instrumentos para sus actuaciones en tablaos. La familia es sacrificio y lealtad, Antonio, decía María durante esas noches de gazpacho fresco y preocupaciones compartidas, su mano en la mía como un ancla en la tormenta. Ahora, en mi cumpleaños, cocinando para 20 extraños, amigos de Laura de la boutique, colegas superficiales, familia lejana que Barley conocía y que aparecían solo para fiestas gratuitas, sentía esa lealtad traicionada, como un mueble bien tallado que se astilla por un clavo mal colocado. Laura entró a la cocina en ese momento, sus tacones altos resonando en el suelo de baldosa como órdenes militares en un cuartel, interrumpiendo mis pensamientos con su presencia dominante. Apúrate, suegro. Los invitados llegan en una hora. Y la paella debe estar perfecta. No queremos que se queme como la última vez que intentaste cocinar para nosotros, dijo con ese tono cortante, revisando los platos con un dedo crítico y manicureado, como si inspeccionara mercancía en su boutique. Su voz era aguda, con ese acento sevillano fingido que usaba para sonar más elegante y cosmopolita,
aunque todos sabíamos que venía de un barrio humilde similar al mío. Sentí un nudo en el estómago, un dolor sordo de rabia y tristeza que me hacía apretar el cuchillo con más fuerza de la necesaria, el filo cortando el pimiento con precisión, pero también con enojo contenido. No era la primera vez que me trataba así. Desde la boda, Laura había sido una fuerza disruptiva, criticando mi vida simple y anticuada. Antonio, esta casa necesita modernizarse. Parece de otra época con estos azulejos viejos, pidiendo dinero para emergencias que resultaban ser viajes a la Costa del Sol o ropa de marca que presumía en sus redes sociales. Pablo, mi único hijo de 40 años, había cambiado desde que se casó con ella. De niño, era mi sombra en el taller. Papá, quiero ser carpintero como tú, tallar cosas bonitas que duren para siempre, decía mientras lijaba madera con manos pequeñas y entusiastas, aprendiendo el arte de la paciencia y el detalle. Esos momentos eran puros, como las fiestas de Semana Santa en Sevilla, donde la familia se unía bajo los pasos procesionales, compartiendo nazarenos y torrijas en las calles empedradas llenas de incienso y devoción. Pero Laura entró en su mundo como una sombra alargada. La conoció en una feria de moda, y pronto se casaron en esa hacienda lujosa que ayudé a pagar vendiendo parte de mi colección de herramientas antiguas. Papá, Laura es ambiciosa, como mamá en sus mejores días, decía Pablo entonces, ojos brillantes con ilusión. Pero María, con su intuición sevillana y su corazón generoso, habría visto a través de ella. La familia es lealtad y respeto mutuo. Antonio, no órdenes y lujos vacíos, solía decir durante nuestras cenas, donde compartíamos paella casera y anécdotas del día. Los invitados empezaron a llegar al jardín. Risas estridentes en el patio, besos en las mejillas con efusividad falsa, felicitaciones superficiales que sonaban huecas. Feliz cumpleaños, Antonio. ¿Cuántos cumples? 70. Pareces de 60 con esa energía. Serví la paella en platos grandes de cerámica que María pintó a mano años atrás, manos ardientes por el vapor que subía de la sartén gigante, mientras Laura dirigía como una general en batalla. Suegro, más vino para la mesa 3. Y trae las tapas frías, antes de que se calienten con este sol sevillano. Pablo se acercó una vez, dándome una palmada distraída en la espalda. Gracias, papá. Laura organizó todo genial, ¿verdad? Pero sus ojos evitaban los míos, culpables por no intervenir, perdido en su teléfono desplazándose por mensajes de trabajo o redes sociales. Los invitados comieron con apetito, alabando la comida con comentarios casuales. Esta paella es divina, Antonio. El secreto es el azafrán fresco, pero nadie se ofreció a ayudar a servir o limpiar, dejando los platos vacíos apilados como montañas de desdén. Laura levantó una copa de vino tinto al final de la comida, su voz resonando en el jardín. Por Antonio, que nos ha dado esta casa maravillosa para celebrar. Que vengan muchos más cumpleaños aquí. Su tono era posesivo, como si el patio con azulejos tradicionales y el olivo centenario fueran suyos por derecho, un comentario que pasó desapercibido para los invitados ebrios, pero que me golpeó como un martillo en clavo oxidado. Sentí el dolor agudizarse. Esta casa era mía, herencia de María, no un salón de fiestas gratuito para Laura y sus amigos superficiales. La fiesta se extendió hasta la noche, el jardín iluminado con guirnaldas baratas que Laura colgó sin preguntar, bailando al son de música flamenca del teléfono de Pablo, pisoteando el césped que cuidaba con esmero semanal. Yo limpié en la cocina sola, platos apilados hasta el techo de baldosa, manos enrojecidas por el agua caliente y el detergente, el cansancio físico mezclándose con el emocional. Laura entró una última vez antes de irse. Buen trabajo, suegro. Mañana limpia el jardín antes de que volvamos Pablo y yo a ayudar con los restos. Salió riendo, su voz ecoando en el patio como un insulto final, y algo se rompió en mí como una pieza de madera bajo presión excesiva. Esa noche, solo en mi habitación, la misma donde María y yo planeábamos sueños para Pablo bajo las sábanas, juré en silencio no más sumisión. Un secreto que guardaba sobre sus deudas, descubierto por Manuel semanas antes en una investigación preliminar, cambiaría todo. Llamé a Manuel al amanecer, voz temblorosa pero decidida. Investiga más a fondo. Quiero pruebas sólidas de todo. Él accedió sin dudar. Lo haré, Antonio. Pero prepárate, será duro emocionalmente. La mañana siguiente, el jardín era un desastre absoluto. Botellas vacías, rodando por el césped pisoteado,
confeti pegado en los azulejos del patio, guirnaldas colgando lánguidamente del olivo, como cadenas de vergüenza. Laura llamó temprano. Limpia todo, suegro. Pablo y yo volvemos después para ver cómo quedó. Colgué sin responder, la ira ardiendo como el sol sevillano en pleno verano. Manuel volvió esa tarde con un informe inicial. Más deudas, 15. 0 euros en tarjetas de crédito, préstamos para lujos que no declaran. Planean declararte incapaz para vender la casa y pagar todo. El shock me golpeó como una oleada. Correos electrónicos mostraban discusiones detalladas. Antonio está viejo. Podemos internarlo en una residencia y quedarnos con Triana para siempre. Recordé las señales ignoradas. Pablo pidiendo préstamos temporales durante la pandemia. Laura comprando ropa cara pese a la crisis que dejó Sevilla sin turistas y sin ingresos para muchos. La crisis de 2020 los golpeó duro. Pablo perdió su empleo en la agencia de turismo cuando los confinamientos vaciaron las calles, pero ellos seguían viajando y gastando como si nada, usando mi dinero como puente temporal. Hay más, añadió Manuel con gravedad. Laura tiene un amante, un proveedor de su boutique. Se reúnen semanalmente. Mostró fotos borrosas de encuentros en cafés del centro histórico. Manos entrelazadas, risas compartidas. El dolor se intensificó. Traición doble, no solo contra mí, sino contra Pablo, mi sangre. Preparé mi contraataque en ese momento. Recopilaría más evidencias, recibos de préstamos que les di, mensajes donde pedían ayuda por emergencias que resultaban ser caprichos. Manuel preparó los papeles preliminares para una demanda. Fraude, coacción, posible estafa. Con esto, congelamos sus cuentas antes de que actúen, dijo. Juré. Usaría estos secretos para reclamar mi dignidad. La fiesta de cumpleaños fue amarga, pero encendió un fuego interno que no se apagaría fácilmente. Mañana, la acción comenzaría de verdad. Días pasaron en planificación meticulosa. Raúl, el investigador que Manuel contrató, desenterró más detalles oscuros. Laura falsificó un recibo a tu nombre para un préstamo pequeño de 5 euros, usado en un viaje a la Costa del Sol. Lo añadimos al dossier, fortificando el caso como refuerzos en un mueble inestable. Pablo mandó mensajes desesperados. Papá, el banco nos molesta con notificaciones. Ayúdanos. Ignoré, pero el dolor paternal persistía como una astilla clavada. Laura llamó histérica. Nos destruyes con tus paranoias. Colgué, pero la paz naciente se instalaba. El contraataque funcionaba. El jardín floreció con rosas rojas, esperanza brotando de la tierra. Recordé la crisis de 2008. Perdiendo clientes en el taller, bancos embargando herramientas de amigos, reconstruyendo solo con manos expertas y voluntad inquebrantable. Ahora, reconstruí a mi familia de la misma manera. Mañana, más pasos en el juzgado. Hoy, descanso en la certeza de que el contraataque no solo defendía mi casa, sino mi legado entero, tallado con amor y esfuerzo a lo largo de los años. El sol de mediodía se filtraba por las persianas entreabiertas de mi casa en Triana, iluminando el desorden que Laura y sus invitados habían dejado en el jardín trasero como un recordatorio cruel de la humillación del día anterior. Habían pasado apenas 24 horas desde mi cumpleaños. Esa celebración que Laura convirtió en un espectáculo donde me obligó a cocinar para 20 personas como si fuera un sirviente en mi propio hogar, y cada minuto se sentía como una eternidad de resentimiento acumulado. Me levanté del sofá del salón con esfuerzo, los huesos crujiendo por la edad y el cansancio físico de la noche anterior, y caminé hacia el patio, donde el olivo centenario mecía sus ramas bajo la brisa sevillana como un viejo amigo consolador. El césped estaba pisoteado, botellas de cerveza vacías, rodando con el viento leve, platos sucios apilados en las mesas plegables que Laura trajo sin preguntar, y confeti pegado en los azulejos tradicionales, como manchas de vergüenza que no se borraban fácilmente. Me senté en una silla de jardín oxidada, la taza de café negro en mis manos temblando ligeramente, y miré el caos con un nudo en el estómago. Esto no era solo un desorden físico, era el símbolo de cómo Laura había invadido mi vida, mi espacio, mi dignidad. Pablo siempre había sido mi luz en la oscuridad, la razón por la que seguía adelante tras perder a María. Lo recordaba de niño, a los 6 años, correteando por el taller en el sótano con manos curiosas tocando las herramientas. Papá, ¿puedo ayudarte a tallar esto? Quiero hacer una casa para mis juguetes. Le enseñaba a usar el cincel con paciencia, a lijar las superficies hasta que brillaran como el sol sevillano en el Guadalquivir,
riendo cuando sus intentos salían torcidos pero llenos de entusiasmo infantil. Esos momentos eran puros, como las fiestas de Semana Santa donde la familia se unía bajo los pasos procesionales, compartiendo nazarenos y torrijas en las calles empedradas, llenas de incienso y devoción colectiva. Pablo era mi orgullo, el hijo que crié solo después del accidente de María en la A4, trabajando horas extras en el taller para pagar sus estudios, vendiendo muebles tallados a mano para que no le faltara nada. Papá, seremos familia eterna, decía de pequeño, abrazándome con brazos delgados pero fuertes. Pero Laura entró en su vida como una sombra alargada que lo eclipsó todo. La conoció en una feria de moda en el centro de Sevilla, y pronto se casaron en esa hacienda lujosa que ayudé a pagar vendiendo parte de mi colección de herramientas antiguas del taller. Al principio, parecía un amor genuino. Papá, Laura es ambiciosa y fuerte, como mamá, decía Pablo con ojos brillantes. Pero María, con su intuición sevillana y su corazón generoso, habría visto a través de ella desde el primer día. La familia es lealtad y respeto mutuo. Antonio, no órdenes y apariencias, solía decir durante nuestras cenas, donde compartíamos paella casera y anécdotas del día bajo el olivo. Laura cambió a Pablo gradual, pero inexorablemente. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron utilitarias y cortas, siempre con excusas de trabajo ocupado en la boutique o proyectos nuevos. Recordé las señales ignoradas. Durante la pandemia de 2020, cuando Sevilla se confinó y el turismo colapsó dejando a Pablo sin empleo en su agencia, me pidieron préstamos para emergencias. Yo di sin dudar, vendiendo más herramientas del taller, un cincel antiguo que valía cientos de euros, creyendo en su palabra. Papá, solo para salir adelante hasta que vuelva el turismo, decían. Pero luego veía fotos en redes sociales. Ellos en restaurantes caros del centro histórico cuando se levantaron restricciones. Laura con bolsos nuevos de marca, mientras yo racionaba en casa para ahorrar. La crisis de 2008 me había enseñado a ser cauto con la confianza ciega. Talleres de carpintería cerrando por toda Sevilla, bancos embargando materiales y herramientas, yo trabajando como jornalero en construcciones ilegales para pagar la hipoteca y mantener el techo sobre nuestras cabezas. María cosía ropa para vecinas en el patio bajo el olivo, y Pablo, adolescente entonces, me ayudaba a lijar madera después de la escuela, aprendiendo el valor del esfuerzo y la perseverancia. Papá, saldremos adelante juntos, como siempre, decía con voz determinada, sus manos pequeñas pero firmes en el trabajo. Esos momentos forjaron nuestro lazo familiar, pero la pandemia de 2020 lo resquebrajó. Confinamientos interminables que paralizaron la ciudad, calles vacías sin el bullicio de turistas ni el eco de saetas en Semana Santa, Pablo perdiendo su empleo mientras Laura insistía en mantener su estilo de vida con compras online y necesidades que no eran tales. Les presté dinero sin dudar, para emergencias. Pero ahora, mirando el jardín destrozado por su fiesta, entendía que mis sacrificios habían sido en vano. Ellos acumulaban lujos mientras yo, el viejo suegro, era un recurso más a explotar. El teléfono sonó esa tarde, rompiendo mis pensamientos como un martillo en clavo. Era Manuel, mi viejo amigo abogado. Voz grave al otro lado. Antonio, tengo más información. Las deudas de Pablo y Laura suman más de 20. 0 euros. Tarjetas al límite, préstamos para viajes y ropa, pero hay correos. Planean declararte incapaz para internarte en una residencia y vender la casa. El nudo en mi estómago se apretó, un dolor agudo que me hacía apretar los puños hasta que los nudillos blanqueaban. Recordé la crisis de 2020. España entera confinada, Sevilla un fantasma sin turistas, yo solo en casa mientras les enviaba dinero. Papá, gracias. Nos salva, decían. Salvación que era para caprichos, como ahora veía claro. Manuel continuó. Y hay más sombras. Laura tiene un amante, un proveedor de la boutique. Se reúnen semanalmente. Tengo fotos discretas. Adjuntó las imágenes por email. Laura riendo con él, manos entrelazadas, fechas coincidiendo con viajes de trabajo. El dolor se intensificó. Traición doble. Pablo, mi sangre, complacido por esta mujer. Decidí profundizar la investigación. Manuel contrató a Raúl, un investigador privado. Encuentra todo. Días pasaron en espera tensa. Pablo mandó mensajes. Papá, Laura quiere disculparse por la fiesta. Trampa, respondí. Venid solos. Preparé dossier,
jurando proteger hogar. Familia lealtad. Kong Chim Duarte. Raúl volvió con dossier. Deudas 25 euros. Correos internamiento. Fotos amante. Shock. Laura planea fugarse Javier dinero casa. Arma lista. Manuel. Demanda fraude, falsificación. Jura. Dung be mert. Reclaim dignity. Fiesta amarga catalizador. Renacer venía. El rumor distante de los tambores ensayando para la Semana Santa se filtraba por las calles de Triana, un recordatorio de que Sevilla se preparaba para su fiesta más sagrada y emotiva, pero mi corazón permanecía envuelto en sombras densas y opresivas que no se disipaban con los preparativos festivos. Habían pasado casi 2 semanas desde mi cumpleaños, esa celebración convertida en una humillación, donde Laura me obligó a cocinar para 20 personas como un sirviente en mi propia casa, y cada día se sentía como una carga más pesada sobre mis hombros, encorvados por los años de trabajo en el taller, y ahora por el peso de la duda y el resentimiento. Me despertaba con el sol filtrándose por las persianas de madera que tallé yo mismo hace décadas, iluminando el patio trasero, donde el olivo centenario mecía sus ramas como un viejo amigo consolador en tiempos de tormenta, pero el peso de la incertidumbre no se disipaba con la luz del día andaluz. Pablo y Laura habían venido un par de veces después de la fiesta, con excusas superficiales y sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. Suegro, fue una fiesta genial, todos alabaron tu paella, pero sus miradas evitaban las mías. Y Laura siempre encontraba una forma sutil de criticar. Este jardín necesita una poda urgente, Antonio. Parece abandonado con tantas hojas caídas y maleza. Yo sonreía forzado, ocultando la rabia que bullía dentro como el aceite en una sartén caliente, pero en la soledad del taller, juraba que no dejaría que me pisotearan más, que investigaría hasta el fondo. Decidí actuar en silencio, como un carpintero midiendo la madera antes de tallar, con precisión, paciencia y sin ruido innecesario que alertara al enemigo o despertara sospechas prematuras. Llamé a Manuel, mi viejo amigo abogado que conocía desde los días del taller, un hombre honesto de 68 años, con gafas gruesas y una integridad forjada en casos de herencias disputadas y fraudes familiares en los juzgados de Sevilla, y le pedí ayuda discreta, casi susurrando por teléfono como si las paredes de azulejos tuvieran oídos. Manuel, necesito investigar a Pablo y Laura, sus finanzas, sus secretos, todo. Siento que planean algo contra mí, algo más que solo fiestas y críticas veladas, le dije, voz grave y temblorosa por la emoción contenida. Él dudó un segundo. Su voz grave al otro lado, como el repique de campanas en la Giralda durante una tormenta. Antonio, si es grave como sospechas, contrataremos a Raúl, un investigador privado de confianza, que he usado en casos similares de manipulaciones familiares. Es discreto, se mueve como un fantasma en las procesiones de Semana Santa, invisible entre la multitud y el incienso. Raúl era un ex policía de 50 años, con bigote recortado, ojos agudos que habían visto demasiado en las calles de Andalucía durante años de servicio, y una reputación por desenterrar verdades enterradas en deudas, mentiras y afaires post-pandemia. Lo contratamos esa misma tarde en un café modesto cerca de la Plaza de España, donde el sol reflejaba en los azulejos representando provincias españolas como fragmentos de recuerdos rotos, y los turistas paseaban ajenos a mis tormentos internos. Encuentra todo sobre ellos: deudas ocultas, secretos personales, lo que sea que expliquen por qué me tratan como a un estorbo en mi propia casa y por qué Laura manda como si fuera la dueña, le dije a Raúl. Voz baja, para no ser oído por los camareros que servían cortados y churros a mesas vecinas llenas de locals, discutiendo fútbol o las cofradías. Él asintió con un gesto profesional y calmado, tomando notas en una libreta gastada por el uso. Deme una semana, señor Ruiz. Seré invisible. Usaré contactos en bancos para revisar registros públicos, redes sociales discretas para patrones de comportamiento y vigilancia sutil sin levantar alarmas. Nada ilegal, pero efectivo como un cincel en madera blanda que revela sus vetas ocultas. Le di detalles precisos. Los préstamos que les había dado durante la pandemia cuando Sevilla se confinó y el turismo colapsó, las visitas esporádicas, donde Laura siempre pedía un poco más para emergencias que olían a caprichos, y las críticas constantes a mi vida simple en esta casa que tanto amaba y que representaba mi legado.
Raúl se fue con un apretón de manos firme y seco, fundiéndose en la multitud de la plaza como una sombra entre los azulejos coloridos. Mientras esperaba los resultados de Raúl, los días se arrastraban en una rutina de sombras y sospechas que me consumían como el sol sevillano quema la piel en pleno verano, dejando marcas invisibles pero profundas. Paseaba por Triana, las calles empedradas llenas de vida cotidiana que contrastaba con mi turmoil interno. Guitarristas flamencos tocando en plazas improvisadas para turistas con cámaras al cuello, el aroma a tapas de jamón ibérico, y queso curado saliendo de los bares tradicionales con terrazas abarrotadas, el Guadalquivir murmurando historias antiguas bajo los puentes que crucé tantas veces con María en paseos románticos. Vecinos me saludaban con la calidez andaluza típica. Antonio, feliz cumpleaños atrasado. ¿Cómo va la familia? ¿Pablo y Laura bien con el trabajo? Respondía con una sonrisa falsa que no llegaba a mis ojos, el corazón apretado como un nudo en cuerda. Bien, gracias, ocupados con sus cosas como siempre. Pero dentro, la duda carcomía como termitas en madera vieja, erosionando la confianza que había construido durante años. Recordé cómo Pablo cambió gradual, pero inexorablemente con Laura. Al principio, parecía un amor verdadero y apasionado, con bodas lujosas que pagué vendiendo parte de mi colección de herramientas antiguas del taller para no decepcionarlos. Papá, Laura es ambiciosa y fuerte, como mamá en sus mejores días de costura, decía Pablo con ojos brillantes de ilusión. Pero María, con su intuición sevillana pura y su corazón generoso, habría visto a través de ella desde el primer encuentro. La familia es lealtad y respeto mutuo. Antonio, no órdenes disfrazadas de cariño ni lujos vacíos que esconden vacíos mayores, solía decir durante nuestras cenas, donde compartíamos gazpacho fresco en el patio y anécdotas del día bajo el olivo. Laura cambió a Pablo. Las visitas se espaciaron a lo esencial, las llamadas se volvieron utilitarias y cortas, siempre con excusas de trabajo ocupado en la boutique o proyectos nuevos que nos tienen estresados. Recordé las señales ignoradas, como faros apagados en la niebla. Durante la pandemia de 2020, cuando España entera se confinó y Sevilla se convirtió en un fantasma sin turistas ni procesiones, Pablo perdió su empleo en la agencia de turismo y me pidieron préstamos para emergencias reales. Yo di sin dudar, vendiendo más herramientas del taller, un cincel antiguo que valía cientos de euros por su historia, creyendo en su palabra de honor. Papá, solo para salir adelante hasta que vuelva el turismo y la normalidad, decían con voz suplicante. Pero luego veía fotos en redes sociales, ellos en restaurantes caros del centro histórico cuando se levantaron restricciones parciales, Laura con bolsos nuevos de marca presumidos en selfies, mientras yo racionaba en casa para ahorrar lo poco que quedaba de mi jubilación. La crisis de 2008 me había enseñado a ser cauto con la confianza ciega, a medir cada gesto como en la carpintería. Talleres de carpintería cerrando por toda Sevilla por falta de pedidos, bancos embargando materiales y herramientas que eran mi vida. Yo trabajando como jornalero en construcciones ilegales bajo el sol abrasador para pagar la hipoteca y mantener el techo sobre nuestras cabezas. María cosía ropa para vecinas en el patio bajo el olivo, ganando lo justo para comida. Y Pablo, adolescente entonces, me ayudaba a lijar madera después de la escuela, aprendiendo el valor del esfuerzo y la perseverancia en tiempos duros. Papá, saldremos adelante juntos, como un equipo unido, decía con voz determinada, sus manos pequeñas, pero firmes en el trabajo, cubiertas de aserrín. Esos momentos forjaron nuestro lazo familiar, un vínculo de lealtad que creí inquebrantable, pero la pandemia de 2020 lo resquebrajó como madera seca bajo presión, confinamientos interminables que paralizaron la ciudad, calles vacías sin el bullicio de turistas ni el eco de saetas en Semana Santa, Pablo perdiendo su empleo mientras Laura insistía en mantener su estilo de vida con compras online y necesidades que no eran tales, acumulando deudas que ahora sospechaba eran el motor de su comportamiento. Raúl llamó al quinto día de espera, su voz baja y cautelosa como un susurro en la catedral durante la misa mayor. Señor Ruiz, tengo el dossier inicial. Nos vemos en el mismo café. Traiga discreción, para no llamar atención. Llegué temprano al café cerca de la Plaza de España, el sol calentando las mesas al aire libre donde parejas de turistas posaban para fotos junto a los azulejos representando provincias españolas, ajenos a mi turmoil. Raúl deslizó el sobremanila hacia mí con un gesto casual, como si entregara un menú del día. Léalo aquí, pero guarde compostura.
No queremos ojos curiosos. Lo abrí con dedos que Varela obedecían por la anticipación. Ojear las páginas crujiendo como hojas secas en el viento primaveral, extractos bancarios, detallados mostrando deudas acumuladas por Pablo y Laura en los últimos 3 años, sumando más de 25 euros en total. Tarjetas de crédito al límite con cargos en boutiques de lujo donde Laura trabajaba, préstamos personales en bancos online para viajes de negocios que coincidían con fines de semana en hoteles de la Costa del Sol y cenas en restaurantes exclusivos del centro histórico de Sevilla, donde un plato costaba lo que yo ganaba en una semana tallando una silla simple. Usaron tus préstamos para tapar agujeros iniciales durante la pandemia, pero seguían gastando sin control, como si el dinero creciera en árboles del Guadalquivir, explicó Raúl, sorbiendo su cortado con calma. Las siguientes hojas eran correos electrónicos impresos, obtenidos de manera ética a través de un contacto en ciberseguridad que Raúl tenía, nada ilegal, pero profundo como las raíces del olivo en mi patio, accediendo a cuentas compartidas que Pablo había olvidado cerrar o proteger adecuadamente. En uno, fechado hace 4 meses justo después de un préstamo emergencia que les di, Laura escribía a Pablo desde su email de trabajo en la boutique. Tu padre está viejo y solo, podemos declararlo incapaz con un informe médico falso o exagerado. La casa en Triana vale al menos 300 euros en el mercado actual de Valencia. La vendemos y pagamos todas las deudas. Nuestro futuro en una villa en la costa empieza ahí. Amor, lejos de su taller polvoriento. Pablo respondía rápidamente, como un eco obediente. Tienes razón, Laura. Contacta al abogado que mencionaste para preparar los papeles de internamiento en una residencia. No se enterará hasta que sea tarde. Es demasiado confiado y sentimental. El shock me golpeó como una oleada del Guadalquivir encrecida durante una tormenta repentina. Planeaban internarme en una residencia para ancianos, vender mi legado, esta casa con su patio de azulejos tradicionales y taller lleno de recuerdos tallados, para saldar sus deudas y empezar una vida lujosa a mi costa. Recordé los escándalos similares en Andalucía post-pandemia. Hijos y nueras ambiciosos manipulando documentos para herencias prematuras, como el caso en 2022 en Málaga, donde una nuera falsificó firmas para embargar una finca familiar y huir con el dinero a la costa. Ahora, eso me pasaba a mí, en mi propia sangre, con la mujer que llamaba familia orquestando el plan. Raúl continuó, voz baja, para no llamar atención de los camareros que servían churros a mesas vecinas llenas de locals. Y hay más sombras en esta familia disfuncional. Antonio. Laura tiene un amante. Javier. Un proveedor de telas divorciado, pero con deudas propias en su negocio importador. Se reúnen los jueves en hoteles discretos de las afueras, cerca de la A4. La misma carretera donde perdiste a tu esposa, en ese accidente trágico. Adjuntó fotos granuladas capturadas con cámara oculta. Laura riendo con él en un café del centro histórico, manos entrelazadas bajo la mesa en un gesto íntimo y cómplice, fechas coincidiendo con viajes de trabajo que Pablo mencionaba inocentemente en nuestras conversaciones familiares. El dolor se intensificó. No por celos, Pablo era adulto y responsable de su matrimonio, sino por la traición doble, no solo contra mí, robándome dignidad en mi cumpleaños, al obligarme a servir, sino contra mi hijo, usándolo como peón en su juego de ambición, deudas y engaño. Imaginé a Pablo en su apartamento moderno, pero hipotecado hasta el techo, ignorando las señales mientras Laura tejía su red de mentiras, acumulando lujos que no podían permitirse y planeando abandonarlo una vez que obtuvieran el dinero de mi casa. ¿Cómo no lo vi antes? Raúl, murmuré, voz quebrada por la emoción que amenazaba con desbordarse como el río en inundación. Raúl encogió hombros con empatía profesional, exhalando humo de un cigarrillo que encendió discretamente. La ambición ciega a los involucrados. Y a los de afuera les cuesta creerlo, hasta que las pruebas son irrefutables. Usé contactos discretos en bancos y vigilancia sutil. Nada ilegal, pero efectivo como un cincel en madera dura, que revela sus vetas ocultas y defectos. Con esto, tu abogado puede acusarlos de fraude, coacción y manipulación emocional. En Sevilla, tras los casos de falsificaciones familiares en 2022 durante la recuperación económica post-COVID, los jueces son duros. Penas de hasta 3 años, por artículo 390 del Código Penal, si se prueba la intención de estafa. Asentí.
mente ya ponderando el siguiente paso. Integrar estas nuevas hallazgos a la demanda con Manuel, preparar una notificación judicial que congelara sus planes antes de que actuaran o sospecharan la investigación. Pagué el café y me fui. La plaza ahora vibrante con vida matutina. Niños corriendo camino a la escuela con mochilas al hombro, vendedores ambulantes gritando ofertas de churros frescos y calientes, el aroma a café y pan tostado, flotando en la brisa como un bálsamo temporal. Caminé de vuelta a Triana, el sobre presionando mi pecho como un secreto vivo, que quemaba con urgencia, listo para ser revelado en el momento preciso. Llegué a la casa, el patio acogedor bajo la luz del mediodía, pero ahora teñido de una urgencia nueva por la acción. Llamé a Manuel inmediatamente, voz urgente y decidida. Raúl encontró de todo. Deudas de 25 euros, correos planeando internarme en una residencia para vender la casa y pagarlas, fotos de Laura con un amante llamado Javier. Se reúnen semanalmente, y hay planes de fuga con el dinero de la venta. Manuel silbó al otro lado de la línea, sorprendido pero profesional. Esto es grave, Antonio. Preparo la demanda por fraude, manipulación y posible estafa. En Andalucía, con los escándalos post-pandemia de 2020 donde nueras y hijos falsificaban documentos para herencias y préstamos, los jueces aplican el Código Penal con rigor absoluto. Congelaremos sus cuentas antes de que sospechen. Planeamos los siguientes pasos con precisión carpintera. Manuel actualizaría los papeles esa tarde, incluyendo las fotos del amante y los correos de fuga, para demostrar un patrón de deceite intencional y premeditado. Yo prepararía copias seguras del dossier, guardándolas en el cajón secreto del taller, que tallé para esconder planos valiosos durante crisis pasadas. La investigación oculta avanzaba, desenterrando más sombras cada día. Raúl envió un email esa noche con un descubrimiento fresco, una falsificación de mi firma en un recibo de préstamo pequeño, para comprar un vestido de novia que Laura usó en una boda de una amiga, sumando 2 euros más a sus deudas acumuladas. Delito menor, pero acumulable a la demanda para mostrar patrón, escribió. El arma estaba lista, afilada como un cincel recién afilado en madera dura, esperando el momento preciso para cortar limpio. Al mediodía, Pablo llamó de nuevo, voz casual, pero con un subtexto de tensión que no podía ocultar completamente. Papá, necesitamos hablar de la fiesta. Laura está nerviosa por algo que dijiste. Dice que exageras. Era una trampa obvia, lo sabía. Probablemente para sondear si sospechaba de sus planes o para pedir más dinero disfrazado de reconciliación familiar. Venid, si queréis hablar, respondí secamente. Pero traed la verdad. No excusas ni manipulaciones. Silencio al otro lado durante segundos eternos. Luego colgó con un bufido frustrado. Laura mandó mensajes inmediatamente después. Suegro, fue solo una fiesta para celebrarte. No dramatices tanto. Pareces resentido por nada. Ignoré los textos, bloqueando su número temporalmente para evitar distracciones. La fortaleza crecía en mí como raíces profundas en el olivo del patio. El jardín floreció esa primavera, rosas brotando en colores vibrantes como esperanza renovada bajo el sol sevillano que calentaba la tierra. La tarde transcurrió en una neblina de preparación meticulosa. Manuel presentó adendas al juez, incluyendo las fotos del amante, para demostrar que Laura manipulaba a Pablo emocionalmente con mentiras y secretos, fortaleciendo el cargo de coacción y pintando un patrón de deceite que el tribunal no podría ignorar. Raúl mantuvo la vigilancia. Laura se reúne con Javier más a menudo ahora. Discuten planes de huidas y las cosas empeoran. Pero el embargo los tiene atrapados como ratas en una trampa. Pablo vino una noche inesperada, golpeando la puerta con urgencia bajo la luna creciente. Papá, el embargo nos está matando. No podemos pagar ni el alquiler del apartamento. Por favor, retira la demanda. Lo miré fijo desde el umbral, el dossier oculto en el taller, pero presente en mi mente como un arma cargada. No hasta que admitas la verdad, hijo. Las deudas, los planes para internarme, el amante de Laura. Palideció, balbuceando excusas incoherentes. Laura dice que es un malentendido, que las fotos son falsas. Se fue enfadado, pero su visita confirmó. Estaban desesperados, el contraataque funcionando como un mecanismo bien engrasado en una máquina de taller. Al final de la semana, el juez aprobó el embargo total, cuentas bancarias congeladas, bienes bajo vigilancia judicial y una orden de no disposición sobre cualquier propiedad hasta el juicio completo.
Laura llamó histérica esa noche. Nos destruyes, viejo. ¿Qué ganas con arruinar a tu hijo y a mí? Su voz era un grito, pero detecté el pánico subyacente como una grieta en su armadura. Gano respeto y justicia, Laura. Hablad con Manuel si queréis negociar o explicar, respondí, colgando con una calma que me sorprendió, como si el peso se hubiera lifted. El jardín floreció esa primavera, rosas brotando en colores vibrantes como esperanza renovada bajo el sol sevillano. Recordé la crisis de 2008, perdiendo clientes en el taller, bancos embargando herramientas de amigos, reconstruyendo solo con manos expertas y voluntad inquebrantable. Ahora, reconstruía mi familia de la misma manera. Mañana, más pasos en el juzgado. Hoy, descanso en la certeza de que el contraataque no solo defendía mi casa, sino mi legacy entero, tallado con amor y esfuerzo a lo largo de los años. El sol de mediodía entraba a raudales por las ventanas del taller, en el sótano de mi casa en Triana, proyectando un haz de luz polvorienta sobre las herramientas desgastadas que colgaban en las paredes como testigos mudos de mi vida de carpintero. Habían pasado 2 semanas desde mi cumpleaños, esa celebración convertida en humillación donde Laura me obligó a cocinar para 20 personas como un sirviente en mi propio hogar, y cada hora se sentía como una eternidad de reflexión y planificación silenciosa. Me senté en el banco de trabajo, el dossier inicial de Raúl, pesando en mis manos como un bloque de madera cruda, esperando ser tallado en algo útil, algo afilado para defender lo mío. Las páginas crujían al hojearlas de nuevo. Extractos bancarios con deudas de 15 euros, correos donde planeaban declararme incapaz para vender la casa, fotos borrosas de Laura con su amante Javier en cafés del centro. El shock inicial había dado paso a una rabia fría, controlada, como el fuego que uso para curvar madera sin quemarla. No podía esperar más. Era tiempo de contraatacar, de usar estos secretos desenterrados para reclamar mi dignidad y proteger mi legado. Llamé a Manuel esa misma mañana, voz urgente pero firme, como el acero en un cincel bien templado. Manuel, tenemos suficiente para empezar. Prepara la demanda. Quiero congelar sus cuentas antes de que sospechen algo. Él respondió desde su oficina en el centro de Sevilla, el rumor de papeles y teclados al fondo. Antonio, con lo que Raúl encontró, ganamos terreno sólido. Fraude, coacción, posible estafa. Y si hay falsificación de documentos, como sospechas en ese recibo de préstamo, podemos invocar el artículo 390 del Código Penal, con penas de hasta 3 años. En Andalucía, tras los escándalos de manipulaciones familiares en 2022 durante la recuperación post-pandemia, los jueces protegen a los mayores con rigor. Presentamos hoy mismo en el juzgado. Incluiré una petición de embargo preventivo sobre sus bienes para evitar que huyan con dinero o intenten vender algo a espaldas tuyas. Asentí, aunque no me viera. El teléfono caliente en mi mano callosa por años de tallar. Recordé mi carrera como carpintero, diseñando muebles a mano en talleres polvorientos, midiendo cada corte con precisión para que encajara perfecto sin grietas. Ahora, esta demanda sería mi obra maestra, un mueble sólido contra la inestabilidad de su codicia y mentiras. Conduje al centro de Sevilla esa tarde. El tráfico denso de la Avenida de la Constitución, un caos habitual de coches, autobuses y turistas, preparándose para la Semana Santa, con cofradías, ensayando pasos en plazas cercanas, y el aroma a incienso, flotando desde iglesias abiertas como un velo místico. La oficina de Manuel estaba en un edificio antiguo, con fachadas de azulejos que evocaban la historia de la ciudad, testigos de innumerables batallas legales por herencias disputadas y fraudes en familias andaluzas. Subí las escaleras con el dossier en mi maletín, el peso familiar recordándome los años cargando madera pesada en el taller para tallar mesas y sillas que vendía en ferias locales para sobrevivir. Manuel me recibió en su despacho abarrotado de libros de leyes amarillentos y carpetas apiladas en torres inestables, el aroma a café recién hecho, y papel viejo flotando en el aire como en mis días de planificación de proyectos de carpintería. Tenía 68 años, cabello gris, escaso y gafas de montura fina que resbalaban por su nariz. Pero su mente era aguda como siempre. Siéntate, Antonio. Muéstrame lo último que Raúl te envió. Lo integraremos todo a la demanda. Desplegué el dossier sobre su escritorio de madera oscura, irónicamente. Una pieza que yo mismo tallé para él años atrás como regalo de amistad, las páginas extendiéndose como planos detallados de un mueble complejo que requería precisión absoluta.
extractos bancarios oficiales detallados con cargos sospechosos en tarjetas de crédito, correos incriminatorios impresos en fuente clara y legible, para no dejar dudas, fotos granuladas de Laura y Javier, capturadas con fechas que coincidían perfectamente con sus ausencias, por trabajo que Pablo mencionaba inocentemente en nuestras conversaciones. Aquí está todo lo que Raúl desenterró. Deudas de 25, 0 euros en tarjetas de crédito, y préstamos personales para lujos que no podían permitirse, viajes a la Costa del Sol, en hoteles de 4 estrellas, durante restricciones parciales de la pandemia, ropa de marca que Laura presume en su boutique, cenas en restaurantes exclusivos del centro histórico de Sevilla, donde un plato cuesta lo que yo gano en una semana tallando una silla simple, planes explícitos en correos para declararme incapaz mentalmente e internarme en una residencia para ancianos, vender mi casa en Triana y saldar todo eso con el dinero. El amante de Laura, Javier, el proveedor de telas de su boutique, con quien se reúne semanalmente en hoteles de las afueras cerca de la A4, y la falsificación de mi firma en un recibo de préstamo para 2 euros que usaron en un vestido de lujo para una boda amiga. Manuel hojeó los documentos con cejas fruncidas, en concentración profunda, tomando notas marginales con una pluma que raspaba el papel como mis cinceles en madera dura. Esto es sólido como el puente de Triana sobre el Guadalquivir en crecida, Antonio. La falsificación es la clave maestra. En España, bajo el Código Penal endurecido tras la pandemia de 2020, donde fraudes como estos explotaron con préstamos online y manipulaciones familiares para herencias prematuras, podemos acusarlos de estafa agravada por parentesco. Pediré prisión preventiva si intentan manipular más pruebas o huir a otra provincia. Planeamos el contraataque paso a paso, como yo medía cortes en madera para evitar astillas o grietas que debilitaran la estructura final del mueble. Manuel prepararía la demanda civil por daños y perjuicios morales y económicos, y una denuncia penal paralela por fraude, falsificación de documentos privados y coacción emocional. Incluiremos las fotos del amante para demostrar que Laura manipula a Pablo sentimentalmente, lo que fortalece el cargo de coacción y muestra un patrón de deceite en su matrimonio, dijo, anotando en un bloc legal con letra precisa y ordenada para no dejar cabos sueltos. Yo proporcionaría más evidencias personales para humanizar el caso ante el juez. Recibos bancarios de los préstamos que les di durante los confinamientos de 2020, cuando Sevilla se vació de turistas y el barrio de Triana parecía un fantasma sin vida, mensajes de texto archivados donde Pablo pedía ayuda temporal para emergencias, que resultaban ser caprichos como cenas en restaurantes del centro o viajes cortos a la Costa del Sol, cuando se levantaron restricciones parciales. Raúl continuaría la vigilancia discreta, buscando testigos clave, empleados de la boutique de Laura, que hubieran oído conversaciones sobre deudas acumuladas o el romance con Javier, quizá descontentos con su jefa mandona y explotadora. Necesitamos ser discretos como un nazareno en procesión bajo el capirote, advirtió Manuel, ajustando sus gafas con un gesto habitual. Si se enteran pronto, podrían destruir correos electrónicos, borrar cuentas bancarias digitales o incluso huir a otra provincia antes del embargo. Presentamos la demanda mañana en el juzgado. El embargo preventivo será efectivo en 48 horas. Si el juez ve las pruebas de falsificación y los correos que demuestran intención premeditada de estafa. Asentí, mente corriendo como el Guadalquivir en crecida, durante una tormenta de verano que inunda las orillas. Imaginaba a Laura en su boutique, vendiendo ropa de marca a clientas adineradas, mientras acumulaba deudas que no podía pagar con su salario, a Pablo en su apartamento hipotecado hasta el techo, ignorando las señales por un amor ciego que lo llevaba al abismo. Volverán con amenazas o súplicas cuando se enteren del embargo, dije. Voz grave con la experiencia de años, lidiando con clientes morosos en el taller, que prometían pagar pero nunca lo hacían. Manuel sonrió sombrío, cerrando su blog con un golpe seco. Que vengan con lo que quieran, Antonio. La ley está de nuestro lado en casos como este. Tras la burbuja de falsificaciones en 2022, cuando la recuperación económica post-COVID atrajo estafadores que manipulaban documentos para herencias y préstamos fraudulentos, los jueces protegen a los mayores con rigor, especialmente en Andalucía, donde las familias tradicionales son consideradas sagradas. Salí de la oficina con un plan sólido trazado en mi mente, el maletín ahora más ligero en mi mano, como si el peso de la incertidumbre se hubiera transferido a los papeles legales que Manuel archivaría esa noche para presentarlos al amanecer en el juzgado. Conduje de vuelta a Triana,
deteniéndome en un bar cerca del río Guadalquivir para un cortado solitario que me calmara los nervios. El lugar lleno de locals, discutiendo fútbol del Sevilla FC y los preparativos para la feria de abril, con aroma a tapa de tortilla de patatas y café fresco flotando en el aire como un bálsamo temporal para mi alma agitada. El barman, un viejo conocido del barrio con bigote gris y sonrisa fácil, me sirvió con una palmada en el hombro. Antonio, ¿todo bien? Pareces preocupado desde tu cumpleaños. Esa fiesta fue grande, ¿eh? Respondí vagamente con una media sonrisa. Familia, ya sabes, complicaciones que surgen de repente. Pero dentro, la tensión crecía como la expectación antes de una procesión en Semana Santa. Sabía que Pablo y Laura contraatacarían cuando el embargo les golpeara como un mazazo, quizá con mentiras sobre mi confusión mental por la edad para justificar sus planes y desacreditar la demanda, o con súplicas emocionales manipuladoras para que retirara todo por el bien de la familia. Manuel había preparado contramedidas, testigos de mi lucidez, como amigos del taller de carpintería, que me veían diariamente tallando piezas con precisión impecable, y un informe médico reciente que confirmaba mi salud mental, intacta y aguda. Esa tarde, Pablo mandó un mensaje casual, pero con un subtexto de urgencia que no podía ocultar. Papá, Laura y yo, queremos hablar de la fiesta de tu cumpleaños. Ven a cenar a casa nuestra esta noche. Cocinaremos algo especial para compensar. Era una trampa obvia, lo sabía. Probablemente para presionar por más dinero o sondear si sospechaba de sus planes secretos, quizá incluso para grabar una conversación que pudieran torcer a su favor en caso de problemas legales. Respondí secamente, dedos rígidos en la pantalla. No, venid vosotros si es importante, pero traed honestidad, no excusas ni juegos. Silencio al otro lado durante horas, pero sentía la tormenta aproximándose, como el viento cálido antes de una tormenta en el Guadalquivir que hincha el río y amenaza con inundar las orillas bajas. Laura llamó furiosa esa noche, su voz cortante con ese acento sevillano fingido para sonar más elegante y superior. Suegro, ¿qué le has dicho a Pablo? Está nervioso por algo de la fiesta. Dices que exageramos, pero fue por celebrarte. Pareces resentido y amargado por nada. Su tono era acusador, pero detecté un matiz de miedo, como si supiera que algo se cocinaba en las sombras. No exagero, Laura. El respeto no es opcional en mi casa, ni en ninguna familia que se precie, respondí, colgando antes de que replicara con más manipulaciones o amenazas veladas. Ignoré sus mensajes siguientes, un torrente de textos llenos de emojis y excusas. Eres un viejo egoísta. Pablo te necesita, pero tú solo piensas en ti y en tu taller polvoriento. La noche transcurrió en vela, mente planeando cada escenario posible, como yo medía cortes en madera para evitar astillas o grietas que debilitaran la estructura. Si Pablo contraatacaba con mentiras sobre mi salud mental, alegando confusión por edad, para justificar sus planes y desacreditar la demanda, si Laura usaba su encanto superficial y contactos en la boutique para manipular testigos o incluso contratar un abogado propio para contrademandar por difamación o acoso. Pero las pruebas eran irrefutables y sólidas. Deudas documentadas en extractos bancarios oficiales obtenidos legalmente, correos incriminatorios con timestamps claros y verificables, fotos del amante capturadas con fechas que coincidían perfectamente con ausencias sospechosas registradas en calendarios compartidos. Recordé la pandemia de 2020, confinamientos que paralizaron Sevilla, calles vacías sin el bullicio de turistas ni el eco de saetas. Yo solo en casa mientras les enviaba remesas para sobrevivir. Sobrevivir que era para lujos, como ahora sabía por las investigaciones de Raúl, quien había usado contactos discretos en bancos y vigilancia sutil para desenterrar la verdad sin alertarlos. Al amanecer, me vestí para el juzgado con ropa simple pero digna, una camisa planchada y pantalones de trabajo, el maletín en mano listo para presentar la demanda formal. El contraataque había begún oficialmente. Mi determinación, inquebrantable como los puentes que crucé en vida y los muebles que tallé con manos expertas, me guiaría a través de la tormenta que se avecinaba. Llegué al juzgado de Sevilla, un edificio imponente con columnas de piedra y el bullicio de abogados, demandantes y secretarios llenando los pasillos como un mercado en feria de abril. Manuel me esperaba en la entrada, traje gris arrugado por las noches en vela, preparando papeles, carpeta gruesa en mano. Vamos a presentarla ahora. La petición de embargo preventivo es prioritaria. El juez la aprobará en horas. Si ve las pruebas de falsificación,
y los correos que demuestran intención premeditada de estafa. Firmé los papeles en una sala fría y burocrática, el sello del juez golpeando como un martillo en madera resonante. Demanda por fraude agravado, coacción y manipulación, con anexos detallados del dossier de Raúl. Salí al sol sevillano que calentaba las calles, el aire cargado con el aroma a azahar de los naranjos en flor que bordean las plazas, sintiendo un alivio tentative pero profundo, como el primer corte limpio en una pieza de madera fresca que promete un mueble bello. Pablo llamó inmediatamente después, voz temblando de pánico y confusión. Papá, ¿qué has hecho? El banco acaba de congelar nuestras cuentas. No podemos acceder a nada, ni pagar el alquiler. Su tono era acusador, pero detecté el miedo subyacente, como un niño atrapado en una mentira que se desmorona. La verdad sale a la luz, hijo. Hablad con mi abogado si queréis explicaciones detalladas, respondí secamente, colgando antes de que suplicara o amenazara con más excusas. Laura mandó un torrente de mensajes furiosos. Viejo loco, nos arruinas la vida con tus paranoias e inventos. ¿Qué crees que ganas con esto? Ignoré, bloqueando su número temporalmente. La fortaleza crecía en mí como raíces profundas en el olivo del patio, anclándome a la tierra. Esa tarde, Raúl actualizó por teléfono con voz cautelosa. Encontré el préstamo falsificado completo. 5 euros para un viaje a la Costa del Sol, que disfrazaron de emergencia médica, con tu firma imitada en el aval del banco. Lo añadimos inmediatamente a la demanda, fortificando el caso como refuerzos de metal en un mueble inestable que amenazaba colapsar bajo su propio peso. Vecinos comentaron al verme en el mercado de Triana comprando ingredientes para una cena solitaria. Antonio, pareces más serio lately. ¿Todo bien con Pablo y Laura? Sonreí vagamente. Arreglándose, gracias. Pero dentro, la tensión crecía como la expectación antes de una procesión. Sabía que Laura y Pablo contraatacarían, quizá con una contrademanda por difamación o intentos de reconciliación falsa para retirar la demanda. Manuel preparó contramedidas adicionales. Testigos de tu lucidez mental, como amigos del taller que te ven diariamente tallando piezas con precisión, y un informe médico reciente que confirma tu salud impecable. La semana transcurrió en una neblina de preparación meticulosa. Manuel presentó adendas al juez, incluyendo las fotos del amante para demostrar que Laura manipulaba a Pablo emocionalmente con mentiras y secretos, fortaleciendo el cargo de coacción y pintando un patrón de deceit que el tribunal no podría ignorar en un caso de familia andaluza. Raúl mantuvo la vigilancia. Laura se reúne con Javier más a menudo ahora. Discuten planes de huida si las cosas empeoran, pero el embargo los tiene atrapados sin salida. Pablo vino una noche inesperada, golpeando la puerta con urgencia bajo la luna creciente de abril. Papá, el embargo nos está matando. No podemos pagar ni el alquiler del apartamento. Por favor, retira la demanda antes de que sea tarde. Lo miré fijo desde el umbral, el dossier oculto en el taller, pero presente en mi mente como un arma cargada y lista. No hasta que admitas la verdad, hijo. Las deudas, los planes para internarme, el amante de Laura, todo. Palideció, balbuceando excusas incoherentes. Laura dice que es un malentendido, que las fotos son falsas o editadas. Se fue enfadado, pero su visita confirmó. Estaban desesperados. El contraataque funcionando como un mecanismo bien engrasado en una máquina de taller antigua pero efectiva. Al final de la semana, el juez aprobó el embargo total. Cuentas bancarias congeladas hasta el último céntimo, bienes bajo vigilancia judicial para preventa, venta o transferencia, y una orden de no disposición sobre cualquier propiedad hasta el juicio completo. Laura llamó histérica esa noche. Su voz un grito que rompía el silencio del patio. Nos destruyes, viejo. ¿Qué ganas con arruinar a tu hijo y a mí con tus inventos paranoicos? Su tono era una mezcla de rabia y pánico, como un animal acorralado. Gano respeto y justicia. Laura, hablad con Manuel si queréis negociar o facing the consequences. Respondí, colgando con una calma que me sorprendió, como si el peso se hubiera lifted por fin. El jardín floreció esa primavera, rosas brotando en colores vibrantes como esperanza renovada bajo el sol sevillano que calentaba la tierra con promesa. Recordé la crisis de 2008, perdiendo clientes en el taller, bancos, embargando herramientas de amigos, reconstruyendo solo con manos expertas y voluntad inquebrantable. Ahora, reconstruía mi familia de la misma manera. Mañana, más pasos en el juzgado.
Hoy, descanso en la certeza de que el contraataque no solo defendía mi casa, sino mi legacy entero, tallado con amor y esfuerzo a lo largo de los años de vida sevillana. El teléfono vibró en la mesa de la cocina con un zumbido insistente, sacándome de un sueño inquieto poblado de sombras y voces lejanas que susurraban traiciones. Miré el reloj en la mesilla, las 3 de la madrugada, una hora en la que solo las malas noticias llaman con urgencia. El nombre de Raúl parpadeaba en la pantalla, y mi corazón se aceleró, un latido sordo que resonaba en mis oídos como el eco de los tambores procesionales que ensayaban para la Semana Santa en las plazas de Sevilla. Contesté con voz ronca, aún adormilado pero alerta. Raúl, ¿qué pasa a estas horas? Al otro lado, su tono era seco, profesional, pero con un matiz de urgencia que me puso los nervios de punta. Señor Ruiz, he desenterrado algo grande. Laura no solo tiene deudas. Ha falsificado documentos usando su nombre para un préstamo adicional de 10 euros. Nos vemos en el café de la Plaza de España al amanecer. Traiga el dossier para actualizarlo. Colgué, sintiendo una oleada de sorpresa que me dejó sin aliento, como si hubiera descubierto una grieta profunda e inesperada en una pieza de madera que pensé sólida. Mi propia familia, resquebrajada por la codicia y el engaño. Me levanté con esfuerzo del cama, los huesos crujiendo por la edad, y las noches de insomnio acumuladas desde ese cumpleaños amargo, donde Laura me obligó a cocinar para 20 personas como un sirviente en mi casa. La casa en Triana estaba quieta salvo el tic-tac del reloj en el salón, un recordatorio constante de los días que pasaban como arena entre mis dedos callosos. Preparé una taza de café negro en la cocina, el vapor subiendo en espirales, que se disipaban como mis ilusiones de una familia unida. Saqué el dossier del cajón secreto del taller, un compartimento que tallé yo mismo para guardar planos valiosos durante la crisis de 2008, y lo actualicé con las notas de Manuel sobre la demanda inicial presentada ayer en el juzgado. El embargo preventivo sobre las cuentas de Pablo y Laura ya estaba en marcha, basado en las pruebas iniciales de deudas y correos incriminatorios. Pero esto que Raúl mencionaba, una falsificación más. En España, bajo el artículo 390 del Código Penal, falsificar documentos privados podía llevar a penas de prisión, especialmente si involucraba fraude financiero, como los casos post-pandemia que plagaron Andalucía en 2022, donde estafadores usaban identidades ajenas para préstamos fantasma durante la recuperación económica. Conduje al amanecer por las calles desiertas de Sevilla, la niebla matutina envolviendo las farolas como un velo de secretos. El café en la Plaza de España estaba casi vacío, solo un par de madrugadores sorbiendo cortados. Raúl esperaba en una mesa del fondo, gabardina sobre los hombros, un sobremanila en las manos. Aquí está, dijo sin preámbulos, entregándomelo. Lo abrí con dedos temblorosos, y los documentos cayeron. Copias de un préstamo de 10 euros, a nombre de Laura, pero con mi firma imitada en el aval, un garabato torpe que intentaba copiar mi letra. Usaron su DNI escaneado de un viejo contrato, explicó Raúl. El banco lo aprobó sin verificar, típico en la prisa post-pandemia. Pero hay rastro, correos donde Laura instruye a Pablo a conseguir la firma de tu padre sin que se entere. Mi pulso se aceleró, furia invadiéndome. Las siguientes páginas eran demoledoras. Más fotos del amante, en un hotel cerca de la A4. Javier es divorciado con deudas. Planeaban usar el dinero de la venta de su casa para fugarse, dijo Raúl. El shock me golpeó. Traición doble. Imaginé a Laura riendo con él, mientras Pablo era un peón. ¿Cómo lo obtuviste?, pregunté. Raúl encogió hombros. Contactos en el banco. Vigilancia. Es descuidado. Tono casual, pero ojos midiendo mi reacción. Deslicé los documentos de vuelta, papel crujiendo. La plaza despertaba, niños a la escuela, vendedores gritando, pero mi mente procesaba la bomba. Laura falsificó mi firma. Delito con prisión, endurecido tras 2022. La sorpresa dio paso a determinación fría. Vi rostro Pablo, influido por mujer usándolo. Pensé en María. Fuerte, leal. Protege a nuestro hijo, pero no a costa de ti, diría. Mi agarre se apretó. Arma lista. Raúl exhaló humo. Sólido para acusarlos de fraude. Si expones, banco investiga, policía involucra. Amante, destruiría matrimonio. Asentí, mente ponderando paso. Integrar a demanda con Manuel. Pagué café, fui, Plaza Vibrante.
Caminei a Triana sobre quemando. Llegué, patio acogedor. Llamé Manuel. Raúl encontró más. Falsificación firma, préstamo 10 euros. Correos Laura. Fugarse Javier, dinero casa. Manuel silbó. Oro. Añadimos demanda. Pedimos prisión preventiva. Planeamos. Manuel actualizaba papeles esa tarde. Fotos amante demostraban manipulación. Yo preparaba copias, guardándolas cajón secreto taller. Investigación oculta desenterró más esperado. No solo deudas, crimen deliberado. Al mediodía, Pablo llamó. Papá, Laura histérica. Banco molesta notificaciones. Embargo mordiendo. Verdad viene sola. Hablad, abogado. Respondí. Silencio. Colgó. Laura mandó mensajes furiosos. Viejo paranoico. A ruinas. Ignoré. Enfocándome dossier. Raúl envió email noche. Laura Javier discute en planes huida. Correos Villa Costa del Sol. Imprimí, agregando munición. Noche cayó. Guadalquivir, reflejando luces ciudad, estrellas caídas. Cené solo, paz naciente, secretos revelados palanca, blandiría corte. Mañana, acción decisiva. Día siguiente tensión, fortalecedora. Manuel confirmó. Demanda actualizada. Juez aprueba embargo total. Pablo desesperado. Papá, ayúdanos. Podemos pagar alquiler. Miré. Admite verdad primero. Fue llorando. Visita confirmó. Desesperados. Contraataque funcionando. Fin semana. Juez aprobó embargo total. Cuentas congeladas. Bienes vigilancia. Laura llamó histérica. Destruyes, viejo. Ganas arruinar, hijo. Gano respeto, justicia. Hablad, Manuel, respondí. Colgando calma, sorprendió. Jardín floreció primavera. Rosas brotando colores vibrantes, esperanza renovada, sol sevillano. Recordé pandemia. Confinamientos 2020. Sevilla paralizada. Solo casa mientras enviaba remesas. Sobrevivir. Sobrevivir lujos. Ahora sabía. Ciclo roto. Honestidad lugar mentiras. Transición gradual. Ira comprensión. Soledad conexión. Manuel cerró archivos. Caso olvidado. Raúl despidió. Buena suerte. Pablo floreció. Nuevo trabajo. Terapia continua. Celebramos Feria Abril juntos, bailando sevillanas casetas iluminadas. Por familia verdadera, brindamos. Perdón no olvida, libera. Corazón Sevilla, encontré paz eterna. El golpe de mi puño contra la puerta del apartamento de Pablo reverberó como un trueno en el pasillo estrecho del edificio en las afueras de Sevilla, haciendo temblar el marco de madera que alguien como yo podría haber tallado en mejores tiempos. Era una tarde gris de abril, con el viento cálido cargado de azahar azotando las calles y llevando ecos de la feria que se aproximaba. Pero mi corazón latía con una furia contenida que ignoraba las fiestas. Habían pasado 4 semanas desde mi cumpleaños. Esa fiesta convertida en humillación donde Laura me obligó a cocinar para 20 personas como un sirviente en mi propia casa, y cada día había sido un paso calculado hacia este momento. Ahora, con Manuel a mi lado, su maletín lleno de documentos legales sellados por el juzgado de Sevilla, y el dossier completo de Raúl en mi mano, como un escudo forjado en secretos desenterrados, era el tiempo de enfrentar la tormenta cara a cara. Pablo abrió la puerta, su rostro pálido y demacrado bajo la luz fluorescente del pasillo, ojos entrecerrados en una mueca de sorpresa mezclada con desafío. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Con un abogado? Laura asomó detrás de él, su sonrisa habitual de superioridad reemplazada por una máscara de tensión y sospecha, el collar de perlas falsas que llevaba reluciendo como un recordatorio irónico de sus lujos prestados. No esperé una invitación formal. Empujé la puerta con gentileza pero firmeza, entrando al salón moderno pero impersonal, que olía a café rancio y tensión acumulada. Un sofá de diseño barato que intentaba pasar por lujo, una televisión plana enorme comprada a plazos, y vistas al bullicio urbano desde un balcón pequeño. Manuel se posicionó a mi lado, abriendo su maletín con un clic seco y profesional que resonó como un martillo en madera. Tenemos que hablar, y no será una charla amable, declaré, mi voz cortando el aire cargado como el cincel que usaba para tallar detalles finos en mis muebles. Pablo cruzó los brazos defensivamente. No hay nada que decir, papá. Si vienes por la fiesta de tu cumpleaños, Laura ya se disculpó. Fue por celebrarte. Laura intervino.
Voz aguda y temblorosa, pese a su intento de sonar autoritaria. Antonio, esto es ridículo. Solo fue una reunión familiar. No dramatices. Y trae a un abogado. ¿Para qué? Su tono era condescendiente, pero detecté el miedo subyacente, como un rastro de grieta en una pieza de madera que amenaza romperse bajo presión. No me detuve en cortesías. Saqué los documentos del dossier y los extendí sobre la mesa de centro con un gesto deliberado y controlado, las páginas crujiendo como hojas secas bajo el viento de la sierra andaluza. Leed esto con atención. Pruebas irrefutables de vuestras deudas. 25,0 euros acumulados en tarjetas de crédito y préstamos personales para lujos que no podíais permitir. Viajes a la Costa del Sol en hoteles de 4 estrellas, ropa de marca que presumes en tu boutique, cenas en restaurantes exclusivos del centro histórico de Sevilla, correos electrónicos donde planeáis declararme incapaz mentalmente, internarme en una residencia para ancianos y vender mi casa en Triana para saldar todo eso. Pablo palideció al tomar una hoja, manos temblando visiblemente. Esto es privado, papá. ¿Cómo lo obtuviste? Debe ser ilegal. Un investigador privado, todo legal y discreto, respondí. Voz firme, aunque mi pecho ardía de dolor por ver a mi hijo así. Y hay más. Fotos de Laura con su amante, Javier, el proveedor de telas de tu boutique, reunidos semanalmente en hoteles de las afueras cerca de la A4, planes para fugarse con el dinero de la venta de mi casa, dejando a Pablo atrás con las deudas restantes. Laura se tambaleó, aferrándose al respaldo del sofá, como si el suelo se moviera bajo sus tacones altos. ¿Qué? Mientes, viejo paranoico. Javier es solo un socio de negocios. Pero Manuel deslizó las imágenes granuladas sobre la mesa. Laura riendo con Javier en un café del centro, manos entrelazadas bajo la mesa en un gesto íntimo. Otra en un hotel discreto, fechas coincidiendo perfectamente con sus viajes de trabajo, que Pablo mencionaba inocentemente. Pablo miró a Laura, rostro contorsionado por la traición y el shock. ¿Es verdad? ¿Un amante? ¿Y planes para dejarme? Ella negó vehementemente, lágrimas falsas brotando de sus ojos maquillados. Es un malentendido, amor. Antonio nos está manipulando para quedarse con todo. Pero yo continué, sacando el golpe final del dossier. Y esto, un préstamo de 10 euros, falsificando mi firma como aval. Artículo 390 del Código Penal. Falsificación de documento privado, hasta 3 años de prisión. El banco ya investiga. El embargo en vuestras cuentas es efectivo desde ayer. Aprobado por el juez, tras ver las pruebas de fraude, agravado por parentesco. La habitación se cargó de tensión palpable, el silencio roto solo por el tráfico lejano del Guadalquivir y el bullicio de Sevilla preparando la feria de abril. Pablo se derrumbó en el sofá, manos cubriendo su rostro demacrado. Papá, no era así. Laura me convenció de que era por nuestro futuro. Las deudas nos ahogaban desde el confinamiento de 2020. Perdí el trabajo, y ella insistía en mantener el nivel. Laura se abalanzó sobre las fotos, intentando rasgarlas con uñas manicureadas. Esto es invasión a la privacidad. Viejo resentido, nos arruinas. Pero Manuel la detuvo con calma profesional. Son evidencias legales obtenidas éticamente. Firma la renuncia a cualquier reclamo sobre la casa ahora, o llamo a la Guardia Civil para notificar la falsificación. Recordé en ese instante a María, fuerte en la crisis de 2008, cuando perdimos ahorros pero reconstruimos juntos el taller, vendiendo muebles tallados a mano para sobrevivir. La verdad duele, pero libera, diría ella. Mano en la mía, durante noches de gazpacho frío. Pablo suplicó, voz quebrada por el llanto. Papá, perdón. No quería internarte. Laura dijo que era temporal, que la residencia sería cómoda. Laura gritó, volviéndose contra ella. Cálate, idiota. Todo fue idea tuya, para pagar tus deudas del juego online que ocultabas. La confrontación duró una hora eterna, acusaciones volando como astillas en un taller descontrolado. Pablo culpando a Laura por el amante y las falsificaciones, ella gritando que era por nuestro futuro juntos, mientras negaba los correos. Manuel mediaba con tono acerado. La demanda está en marcha. Fraude agravado. Coacción. Si no firman la renuncia y acuerdo de pago de deudas, pediremos prisión preventiva. En Andalucía, los jueces ven estos casos como traición familiar,
endurecidos por los escándalos de 2022, donde nueras manipulaban documentos para herencias durante la recuperación post-COVID. Al final, se rindieron bajo el peso de las pruebas irrefutables. Pablo firmó los papeles que Manuel sacó de su maletín. Renuncia total a cualquier herencia prematura o reclamo sobre la casa, acuerdo de pago mensual de las deudas acumuladas con intereses, manos temblando como hojas en la brisa del Guadalquivir. Laura, derrotada y con ojos húmedos de rabia contenida, garabateó su firma después, manos manicureadas dejando manchas de tinta. Te arrepentirás, viejo. Nos has destruido. Manuel recogió los documentos. El juez validará esto mañana. El embargo continúa hasta pago completo. Salimos del apartamento, el pasillo pareciendo más largo bajo la luz fría, el peso del maletín, ahora ligero en mi mano. En el coche, Manuel dijo: ganamos esta ronda, Antonio. Mañana aseguramos todo legalmente en el juzgado. Asentí, mente en el jardín de casa. Plantaría más rosas, símbolo de renacer tras la tormenta. De camino a Triana, el sol se ponía tiñendo el cielo de rojo sangre, como el fuego que purifica la madera antes de tallarla. Pablo mandó un mensaje. «Papá, ¿podemos hablar solos?» Laura se fue furiosa. Respondí: «Mañana. Reflexiona en lo que has perdido». Laura no escribió, probablemente planeando su huida con Javier. Llegué a casa, el patio acogedor bajo la luna creciente. Cené solo, pero con paz naciente. La confrontación final había expuesto todo. Manuel confirmó por llamada esa noche. El juez aprobó la renuncia. Tu casa está segura para siempre. Dormí esa noche. Sueños turbulentos, pero con un atisbo de cierre. El secreto había funcionado. Los había obligado a enfrentar la verdad. Al día siguiente, Pablo vino solo al taller, demacrado y con ojos hinchados de llanto. Papá, Laura me dejó por Javier. El amante era real. Lo admitió anoche antes de irse. Lo abracé. Padre e hijo reconectando en el dolor compartido, pero mantuve distancia. El perdón viene con cambio, hijo. Terapia, trabajo honesto. No más mentiras como las de Laura. Hablamos horas en el patio, desenterrando más. Cómo Laura lo presionó para los préstamos. Cómo los correos eran idea de ella para asegurar el futuro manipulando mi edad. Fui ciego. Papá, perdóname. Lo haré. Pero gana mi confianza de nuevo. Respondí. Paseamos por el jardín, regando las rosas que brotaban. Como antes, papá, cuando tallábamos juntos. Asentí. Mejor que antes, con honestidad. La confrontación había terminado. El perdón empezaba tentativamente. Manuel cerró el caso. Todo resuelto. Deudas pagadas con venta de sus bienes. Laura huyó a Valencia con Javier, pero rumor de quiebra los alcanzó. Pablo encontró terapia, trabajo temporal en cafetería. Venía domingos, ayudando en taller. Gracias por no abandonarme, decía. Celebramos pequeña cena. Paella honesta, risas genuinas. La caída fue dura, pero el renacer, prometedor bajo sol sevillano. La transición gradual, de ira a comprensión, soledad a conexión. Celebramos Feria Abril juntos, bailando sevillanas bajo casetas iluminadas. Por familia verdadera, brindamos. El perdón no olvida, pero libera. En el corazón de Sevilla, encontré mi paz eterna. El sol de febrero se filtraba por las persianas de mi casa en Triana, tiñendo el salón de un dorado pálido que contrastaba con el frío invierno que aún persistía en las calles de Sevilla. Habían pasado semanas desde la confrontación final en el apartamento de Pablo, donde expuse los secretos de Laura, sus deudas, el amante Javier y la falsificación de mi firma, y cada día se sentía como un paso lento hacia una paz frágil. Me senté en el sofá, la taza de café humeante en mis manos, y miré el jardín donde las primeras rosas empezaban a brotar, símbolo de renacer. La casa estaba quieta, salvo el tic-tac del reloj, pero ese silencio ya no era opresivo, era espacio para sanar heridas. Pablo había tocado fondo. Perdido trabajo, matrimonio disuelto. Me escribió carta. Papá, lo siento. Laura me arrastró, pero yo permití. ¿Podemos empezar nuevo? Leí varias veces, palabras temblando. Sentí dolor, pero compasión. Respondí. Te perdono, pero reconstruye solo. Ven listo, ¿verdad? Laura desapareció. Raúl informó. Mudó Valencia. Javier dejó deudas. Sola. Call center pagar.
No satisfacción, tristeza vida desperdiciada. Caída Pablo rápida. Juez falló favor. Sentencia suspendida si pagan. Renuncia reclamo casa. Vendió coche, Laura joyas. Escándalo, dijo Manuel. Recordé 2008. Familias destruidas deudas. Yo luchando taller. Ahora. Pablo enfrentaba solo. Dolía hijo. Paseé jardín, tierra húmeda. Planté rosas memoria a María. Rojas vestido favorito. Perdón no fácil. Proceso. Como tallar madera. Evaluar daños. Reforzar pilares. Probar estabilidad. Pablo llamó. Papá, carta recibí. ¿Puedo venir? Asentí. Ven, sin excusas. Llegó demacrado, ojos hinchados. Sentamos patio olivo, viento susurrando. Papá, perdí todo, confesó. Trabajo despidieron deudas. Apartamento embargado. Laura fue Javier. Abracé. Padre e hijo reconectando dolor. Perdón cambio, hijo. Terapia. Trabajo honesto. Planeamos. Inscribió programa Rehabilitación Financiera Banco Sevilla. Post pandemia ayudar deudas. Como 2008 perdimos tanto, dije. Asistió terapia familiar Centro Sevilla. Hablamos duelo María. Presiones Laura. Ambición cegó. Débil, papá. Dejé manipulara. Admitía lágrimas. Ciego no ver señales. Respondía. Mano hombro. Laura cayó torbellino. Raúl. Valencia. Javier dejó deudas banco. Sola. Call center. Tristeza mujer desperdició ambición. Manuel cerró caso. Resuelto. Antonio. Casa tuya, irrevocablemente. Nuevo comienzo, pequeñas victorias. Pablo venía domingo cenar. Paella cocinábamos juntos, riendo tentative. Mamá orgullosa, decía ojos claros. Asentí. Está, guiándonos. Encontró trabajo cafetería, pagando deudas mes disciplina. No lujos falsos, prometía. Ayudaba jardín. Plantamos tomates, como niños. Gracias, perdón, papá. Salvó. Vecinos Triana apoyaron. Señora Carmen pasteles. Antonio, defendiste bien. Barrio respalda. Sonreía. Gracias. Verdad sale. Sobrina Sofía Córdoba visitó. Tío, ejemplo fuerza. Pablo contó. Perdón salvó. Cenamos patio. Sol poniente dorado. Familia elección lealtad, dije abrazándola. Noticias. Laura contactó dinero. Empezar nuevo. Valencia. Ignoré. Meses pasaron transición gradual. Ira comprensión. Soledad conexión. Pablo mudó piso modesto. Venía a menudo. Ayudando taller tallar mesa. Regando rosas. Gracias oportunidad segunda, decía. Celebramos cumpleaños siguiente pequeño. Nosotros, tapas vino olivo, sin multitudes. Muchos más, brindamos. Recordé pandemia. Confinamientos 2020. Sevilla paralizada. Solo mientras enviaba remesas sobrevivir. Sobrevivir lujos. Ahora sabía. Ciclo roto. Honestidad lugar mentiras. Manuel llamó ocasionalmente. Caso cerrado. Raúl despidió. Suerte, Antonio. Laura rumor quiebra Valencia. Sola Javier dejó. Caída lección repetir no. Pablo floreció. Trabajo estable. Terapia continua. Celebramos feria abril. Bailando sevillanas casetas iluminadas. Riendo libres. Familia verdadera. Brindamos. Perdón puente final. No borra dolor humillación. Transforma fuerza. Jardín. Rosas florecían memoria María. Guía, decía Pablo. Asentí. Enseña lealtad. Caída dolió. Perdón sanó. Vida continuaba. Enriquecida lecciones duras. Transición completa. Ira comprensión. Soledad conexión. Celebramos San Isidro juntos. Picnic jardín. Muchos años, dijimos. Perdón no olvida. Libera. Corazón Sevilla. Encontré paz eterna. Olivo testigo resiliencia. La primavera en Sevilla se desplegaba con un estallido de colores y aromas que llenaban las calles de Triana con vida renovada, tiñendo mi jardín trasero con brotes verdes y flores tempranas que María habría adorado con su sonrisa eterna y su pasión por las plantas que cultivábamos juntos en el patio. Habían pasado meses desde la confrontación final en el apartamento de Pablo, donde expuse los secretos de Laura, sus deudas acumuladas como un peso invisible, el amante Javier que la acompañaba en hoteles discretos, y la falsificación de mi firma
en préstamos que usaron para lujos vacíos. Y cada día se sentía como un paso firme hacia un horizonte más claro, libre de las sombras que habían oscurecido mi vida durante tanto tiempo con órdenes humillantes y manipulaciones sutiles. Me desperté esa mañana con el sol, filtrándose por las persianas de madera tallada a mano, iluminando la habitación que compartí con María durante décadas de matrimonio, ahora un santuario de recuerdos pacíficos, en lugar de dolor y resentimiento acumulado. Bajé a la cocina, preparando una taza de café solo como siempre, pero con una ligereza en el pecho que no sentía desde antes de ese cumpleaños amargo donde Laura me obligó a cocinar para 20 personas como un sirviente en mi propia casa, sirviendo platos mientras ellos reían sin un gracias. El silencio de la casa ya no era un vacío opresivo como en los días de la traición. Era un espacio para el renacer, un lienzo en blanco, donde podía pintar un futuro sin la carga de la codicia ajena ni las órdenes que me hacían sentir pequeño en mi propio hogar. Pablo había tocado fondo tras la caída. Perdido su trabajo en la agencia de turismo, despedido tras el escándalo de las deudas reveladas por el embargo judicial y los rumores que corrieron por Sevilla como el viento levante, su matrimonio con Laura, disuelto como humo en la brisa del Guadalquivir, cuando los secretos salieron a la luz en el juzgado, con pruebas irrefutables. Me llamó una semana después de mi carta de perdón, voz quebrada por el teléfono como si las palabras le dolieran al salir. Papá, recibí tu mensaje. Quiero cambiar de verdad. ¿Puedo venir? Necesito verte y hablar cara a cara. Asentí, la emoción apretando mi garganta. Ven, hijo. Pero trae honestidad, no excusas. Llegó esa tarde demacrado, pero con ojos claros por primera vez en meses, libres del velo de manipulación que Laura había tejido alrededor de él con promesas falsas y planes ocultos. Nos sentamos en el patio bajo el olivo centenario, el viento cálido mecidiendo las ramas como un susurro consolador de María desde el más allá. Papá, lo perdí todo, confesó Pablo, manos temblando al sostener una taza de café que le serví con manos steady pero emotivas. El trabajo me despidieron por las deudas que salieron en el juicio. El apartamento lo embargaron, y Laura se fue con Javier esa misma noche después de la confrontación. Admitió todo. El amante era real desde hace un año. Los planes para fugarse con el dinero de tu casa si lograban vendértela manipulándome, la falsificación de tu firma para ese préstamo de 10 euros que usamos en un viaje disfrazado de emergencia médica. Lo miré fijo, el dolor agudo en el pecho pero templado por la compasión que crecía como las rosas en el jardín que regábamos juntos. Hijo, la ambición de Laura te cegó, pero tú lo permitiste. ¿Por qué no me dijiste de las deudas desde el principio, durante la pandemia cuando perdiste el empleo, y Sevilla se vació de turistas, dejando todo en silencio? Él bajó la cabeza, lágrimas cayendo en la tierra del patio que regábamos juntos de niños durante veranos calurosos. Tenía vergüenza, papá. Laura decía que eras viejo y terco, que pedir más te molestaría, y que mejor manejarlo solos. Pero era ella quien gastaba en lujos, insistiendo en mantener apariencias pese a los confinamientos de 2020 que nos dejaron sin nada. Viajes cortos cuando se levantaron restricciones, ropa de marca que presumía en la boutique. Yo la seguí, ciego por un amor que ahora veo era tóxico. Hablamos horas bajo el sol tibio que se ponía tiñendo el cielo de naranja como el fuego que purifica, desenterrando más sombras del pasado. Cómo Laura lo presionó para los préstamos online durante la crisis post-pandemia cuando el turismo colapsó, cómo los correos incriminatorios eran idea de ella para asegurar nuestro futuro manipulando mi edad y salud con mentiras. Cómo el amante Javier era su escape planeado desde hace meses, usando a Pablo como cobertura para sus deudas y ambiciones. Recordé la crisis de 2008. Familias destrozadas por deudas en toda Andalucía. Talleres como el mío embargados por bancos implacables. Yo luchando por mantener el techo sobre nuestras cabezas, mientras María trabajaba doble turno cosiendo en el patio para vecinas que necesitaban ropa barata. Sobrevivimos porque nos teníamos el uno al otro con honestidad y esfuerzo compartido, le dije a Pablo, mano en su hombro como en los días que lo enseñaba a tallar en el taller. Ahora, reconstruye con eso en mente, hijo. El perdón no es olvido. Es una oportunidad que ganas con acciones, no palabras. Él asintió, lágrimas secándose en su rostro demacrado. Lo haré, papá. Gracias por no abandonarme, cuando pude haberlo hecho por completo. Desde entonces, el perdón se convirtió en un proceso gradual y deliberado, como tallar una pieza compleja de madera en el taller.
evaluar los daños iniciales con cuidado para no romper más, reforzar los pilares débiles con paciencia y pegamento fuerte, probar la estabilidad una y otra vez antes de declarar el trabajo completo y duradero. Pablo se inscribió en un programa de rehabilitación financiera ofrecido por un banco local en Sevilla, similar a esos que surgieron tras la pandemia, para ayudar a familias ahogadas en deudas acumuladas durante los confinamientos y la recesión turística. Como en 2008, cuando perdimos tanto en el taller pero salimos adelante con esfuerzo, dije durante una de nuestras charlas en el salón, recordando cómo María y yo vendimos activos para sobrevivir, trabajando incansablemente mientras él era adolescente y nos ayudaba a lijar madera después de la escuela para vender piezas en ferias locales. Sobrevivimos porque nos teníamos con lealtad, sin secretos ni manipulaciones, respondí entonces. Ahora, Pablo lo entendía de verdad. Asistió a terapia familiar conmigo en un centro discreto del centro de Sevilla, donde hablamos de duelo por María, perdida en ese accidente de la A4, que nos robó su presencia pero no su legado de amor, de las presiones de Laura que nos separaron con órdenes y críticas constantes, de cómo la ambición ciega lo llevó a traicionar nuestros lazos familiares. Laura, por su parte, había caído en un torbellino de consecuencias inevitables que la arrastraron lejos de Sevilla y su mundo de apariencias. Raúl me informó semanas después, en una llamada final, cerrando su investigación con voz neutral. Se mudaron a Valencia con Javier, pero él la dejó, cuando las deudas los alcanzaron, y el banco inició procedimientos de cobro agresivos. Está sola ahora, trabajando en un call center para pagar lo que debe, con rumores de quiebra siguiéndola como una maldición en el mundo de la moda, donde ya no la contratan por el escándalo. No sentí venganza, solo tristeza por una mujer que desperdició su vida en ambición ciega y manipulaciones, como un mueble mal tallado que se astilla al primer uso y termina descartado en la basura sin valor. Manuel cerró el caso legal con una llamada triunfante, su voz aliviada. Todo resuelto. Antonio. La sentencia suspendida condicionalmente. Laura pagó parte de las deudas con la venta de sus joyas y ropa de la boutique antes de huir. Pablo debe el resto pero sin prisión, si cumple los pagos mensuales. No hay reclamos pendientes sobre la casa en Triana. Es tuya para siempre, sin sombras. Celebré solo esa noche, con una copa de vino tinto en el patio, mirando el atardecer teñir el Guadalquivir de naranja, como el fuego que purifica la madera, antes de tallarla en algo bello y duradero. El nuevo comienzo se manifestó en pequeñas victorias diarias que reconstruían nuestro lazo roto. Pablo venía los domingos a cenar paella casera que cocinábamos juntos en la cocina, riendo tentative por primera vez en meses mientras picábamos cebollas y tomates frescos del mercado de Triana, recordando anécdotas de María y evitando los temas dolorosos hasta que estuviéramos listos para enfrentarlos. Mamá estaría orgullosa de nosotros por intentarlo de nuevo, decía Pablo, ojos brillantes al servir los platos en la mesa del patio bajo el olivo. Asentí. Lo está, hijo. Nos ve desde algún lugar, guiándonos con su lealtad y fuerza. Encontró un trabajo estable en una pequeña agencia de turismo local, pagando deudas mes a mes con disciplina nueva y honesta. No más lujos falsos, papá. Aprendí la lección dura. Como tú en 2008, cuando reconstruiste el taller solo después de perder clientes por la crisis. Venía al taller a ayudarme con proyectos, tallando una mesa nueva de olivo para vender en la feria local, lijando la madera mientras compartíamos silencio cómodo y ocasionales risas por errores pasados en el proceso. Papá, gracias por el perdón. Me dio una segunda oportunidad que no merecía, decía. Mentón alto con orgullo ganado a pulso. Vecinos en Triana, con su espíritu solidario andaluz, como en las procesiones de Semana Santa donde todos se unen bajo los pasos pesados para llevar la carga colectiva, nos envolvieron en apoyo sutil. La señora Carmen, de al lado, pasaba con pasteles caseros y palabras de aliento. Antonio, oí de los problemas con Laura. Bien que te defendiste. El barrio te respalda siempre. Sonreía. Gracias, Carmen. La verdad siempre sale, como el sol después de la lluvia en Sevilla. Sofía, mi sobrina, hija de la hermana de María, viviendo en Córdoba, vino de visita un fin de semana para la feria de abril. Tío, eres un ejemplo de fuerza y resiliencia. Pablo me contó todo. El perdón que le diste lo salvó de caer más bajo en la desesperación. Cenamos juntos en el patio, el sol poniente bañando el jardín en tonos dorados,
mientras compartíamos tapas y vino, riendo de anécdotas familiares y evitando los temas dolorosos. La familia es elección y lealtad, no sangre sola, dije, abrazándola con calidez. Ella trajo noticias. Laura intentó contactarme, pidiendo dinero para empezar de nuevo en Valencia, pero la ignoré. Su caída es lección para no repetir errores de ambición ciega. Meses pasaron en una transición gradual de la ira residual a la comprensión profunda, de la soledad autoimpuesta a la conexión renovada que fortalecía nuestro lazo. Pablo se mudó a un piso modesto cerca de Triana, pero venía a menudo, ayudando en el jardín a plantar más rosas rojas como el vestido favorito de María que usaba en las ferias, o en el taller tallando guitarras flamencas que vendíamos en ferias locales para ayudar con sus pagos de deudas restantes. Gracias por la oportunidad segunda, papá. Me dio esperanza cuando todo parecía perdido, decía, mentón alto con orgullo ganado. Celebramos mi siguiente cumpleaños pequeño y sincero. Solo nosotros dos, y Sofía, con tapas caseras, y vino tinto bajo el olivo, sin multitudes ni órdenes humillantes que me hicieran sentir pequeño. Por muchos más, juntos y honestos, brindamos, risas genuinas llenando el patio por primera vez en años, como el eco de saetas en Semana Santa. Recordé la pandemia de 2020, confinamientos que paralizaron Sevilla, calles vacías sin el bullicio de turistas ni el eco de saetas. Yo solo en casa mientras les enviaba remesas para sobrevivir. Sobrevivir que era para lujos, como ahora sabía, pero el ciclo roto. Honestidad en lugar de mentiras. Esfuerzo compartido en lugar de explotación. Manuel llamó ocasionalmente para actualizar. Caso cerrado. No más reclamos. Raúl despidió su servicio. Buena suerte, Antonio. Has tallado una victoria. Laura. Rumor de quiebra en Valencia. Y sola tras dejar a Javier. Desapareció de nuestras vidas. Su caída. Una lección amarga para no repetir. En una noche estrellada de verano, sentado en el patio con Pablo, miramos el cielo sobre el Guadalquivir. Papá, gracias por no abandonarme cuando pude haberlo hecho por completo. Es un regalo mutuo, hijo. El perdón nos libera a ambos de las cadenas del pasado, respondí, mano en su hombro. La casa, una vez amenazada por sus planes, ahora santuario de paz y crecimiento. La familia redefinida, lealtad sobre sangre, un lazo fortalecido por la verdad y el esfuerzo. El nuevo comienzo era real, un capítulo de esperanza tras la tormenta, con el olivo testigo eterno de nuestra resiliencia. La transición completa, de ira a comprensión, de soledad a conexión renovada. Celebramos Feria de Abril juntos, bailando sevillanas bajo casetas iluminadas, riendo libres. Por la familia verdadera, brindamos. El perdón no olvida, pero libera. En el corazón de Sevilla, encontré mi paz eterna, tallada con manos que conocían el valor del esfuerzo y la lealtad.